Vean mis mangas, ¿a poco no están padrísimas? Para el relato del día de hoy les voy a contar un chisme. Amigos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Gaby y soy una mexicana viviendo en Irlanda. No sé ni por dónde empezar. El viernes pasado fui a una reunión, era una reunión de chicas colombianas en su mayoría, y también había dos mexicanas y había alguna gente de aquí que habla español. Entonces fuimos a esa reunión y se supone que se organizó para contar historias de terror. Ellas sí contaron historias de miedo, pero las historias de miedo eran... Mi mamá decía que tenía una vecina que era bruja. Y yo, sí, pero eso que eso no me dio miedo. O sea, no. Y no, sí, era... Decía que veía muertos. Ajá, pero ¿qué más? ¿Pero qué pasó? ¿Pero cuándo? ¿De qué color era el muerto? ¿A qué olía? No dan detalles y entonces pues no te espantas igual. O sea, se necesitan los detalles. Básicamente lo que pasó fue que contamos 5 minutos de historias de terror y media hora hablando de aguacates. Oh, me siento robada. Ustedes me engañaron, me dijeron que me iban a contar historias horribles y están hablando de aguacates por media hora. Al final sí me contaron historias horribles. De hecho, la historia que les voy a contar es tan horrible que me dio más miedo que cualquiera de fantasmas. Les voy a contar que aquí en la ciudad de Belfast, justo en el centro, en una de las avenidas más importantes, donde está el Museo de Ulster y este parque que se llama Botanic Gardens, en ese lado de la ciudad, ahí entre el museo y el parque, ahí pegado, embarrado, así como que incrustado, hay un panteón. Ese panteón, vean, aquí les voy a enseñar, es uno de los panteones más antiguos de la ciudad y se encuentra ni más ni menos que en Stranmillis Road, que es uno de los caminos más transitados en la ciudad de Belfast, para que se den una idea. Se llama Friar's Bush. Friar es como un fraile y Bush, pues su nombre se debe, ese bush es básicamente sí un arbusto, o sea, bush es arbusto. Y bueno, es que ahí en ese cementerio, en una de los lados, hay uno de esos árboles o arbusto, la verdad es que no sé cómo se ve, porque no se puede entrar. No se puede entrar. Yo siempre he querido entrar, o sea, yo siempre he querido entrar a ese panteón, lo veo y se ve así súper bien. Además, en el museo, esa ventana, pues como ven, tiene la placa en la que viene la historia del panteón. Entonces, pues nada más es como que te pasan el dulce enfrente, pero no te dejan probarlo. O sea, ¿qué onda? O sea, hay gente que sí ha entrado. Yo tengo una amiga que una vez hace mucho fue a un tour de fantasmas, precisamente en esta época. Y dice que era un autobús y que las llevaron a varios puntos, que a la cárcel, que a todos los lugares que aquí hay leyendas, y que después ya para finalizar los llevaron a ese cementerio. Y entonces dice que ella sí entró. Las chicas que iban caminando, que eran gente de aquí, alguna dijo, ¡oh, qué fue eso! Y otra se espantó tanto que se echó a correr y no se fijó y se cayó en una lápida. O sea, se tropezó con la lápida y salió volando, y dice mi amiga que sí se lastimó un poco feo, así que pues yo creo que a lo mejor esa es una de las razones que está cerrado. Eso es lo que yo pensaba. Ahora, yo voy a esta fiesta que me iban a contar solamente historias de terror, pero de cosas que a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero entonces de repente ahí las chicas me empezaron a platicar, como ellas ya llevan tiempo viviendo aquí, además ellas sí están casadas con gente local, pues se enteran más del chisme, ¿verdad? Supone que el cuento iba en que ese cementerio, pues que a lo mejor estaban pensando en remodelarlo, quitarlo, limpiarlo o no sé qué, pero que no iban a tocar ese lugar, porque resulta que ahí donde ven esa colina, que se ve antinatural, o sea, es como un pequeño cerrito ahí en medio del panteón, y es bastante grande, pues como ven que esa era la fosa común. Ya les había platicado en otros videos sobre la hambruna irlandesa, y pues saben que fue uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea de Irlanda, en la que mucha gente murió porque le dio una plaga a las papas, y aquí pues uno de sus alimentos principales, en lo que se basa la cocina irlandesa, es la papa. Pero además, como ven que ya estas chicas me dijeron que en esa época además también pegó una plaga de esas que afectan a la humanidad, o sea que se dice que cada 100 años llega una plaga y entonces muere un gran porcentaje de la población, y que luego ya pasan otros 100 años y otra vez a los 100 años vuelve a pasar. Entre esas plagas está obviamente la peste que se dio desde la Edad Media y luego se volvió a dar otras 2 veces durante la historia de la humanidad después de eso.
Y bueno, pues mucha gente, acabó con un 60% de la población en Europa, o sea, imagínense. Otra de esas plagas fue el cólera, es una infección intestinal. Y aquí hubo un brote de cólera en esos años en los que también pues estaban en eso de la hambruna irlandesa. Entonces, imagínense. Ahora, ¿por qué? Bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? O sea, que yo nada más quiero entrar a ver el lugar porque es histórico y está muy, muy bonito, muy misterioso, como ustedes se pudieron dar cuenta. Bueno, pues resulta que el cólera es una bacteria y que es una bacteria que puede vivir en la tierra, en el subsuelo. Entonces cuenta la leyenda que no lo quisieron mover de ahí, que no lo quisieron, que no lo van a abrir, no lo van a desenterrar, que la tierra está contaminada. O sea, imagínense, yo paso por ahí, podría estar contaminada. No sé si la bacteria del cólera se queda por tanto tiempo en el suelo, en el subsuelo. Yo con tanta lluvia, yo creo que ya se ha de haber colado, ¿no? O sea, digo yo, pero bueno, yo no soy bióloga ni mucho menos. Otra razón por la que tampoco lo han tocado es porque ahí hay unas tumbas también de bebés que no se sabe quiénes eran los padres. Ahorita les voy a contar qué hermosas historias. El cementerio está escondido de la vista de los transeúntes por una gran muralla que lo rodea y es el lugar de descanso final de muchas personas, entre ellos 2000 personas que murieron durante la época de la hambruna irlandesa y también de ese brote de cólera. Muchos de esos restos, la mayoría de hecho, están en una fosa común que tiene una forma muy distintiva. Se nota muchísimo que esa elevación pues no es natural. La entrada al cementerio es esta puerta como gótica, es un arco y tiene una reja así de estilo gótico. Y cuando te asomas, porque esa reja obviamente es la única parte que uno puede chismosear así desde afuera, pero es doble, o sea, cabe un coche entre una reja y la otra, así que tampoco puedes meter la cabeza a chismosear, sino que es como de lejos, o sea, todo esto es como de lejos. Pasas por ahí y entonces lo segundo que ves cuando ves a través de esa reja es esa montaña y ahí es el lugar de descanso de todas esas personas que se murieron durante ese ataque de cólera. Eso fue por allá de los 1830s, imagínense. Las personas que eran demasiado humildes para pagar una sepultura acababan ahí en esa fosa común y ya después esa misma fosa común la reciclaron de cierta manera y encima empezaron a poner los cuerpos de gente que moría después de la hambruna irlandesa. Este cementerio tiene una historia muy importante aquí para la comunidad que vive aquí, la comunidad católica. Durante el siglo XVIII estaba prohibida la misa, no los dejaban hacer la misa católica, entonces ellos en secreto iban a ese cementerio. Iba toda la comunidad, iba el padre y ahí oficiaban la misa. Dicen que hacían las misas abajo de un árbol que está ahí en la entrada del cementerio, que por eso se llama el cementerio Friars Bush, como arbusto o algo así. Como estaba prohibido y eran perseguidos, pues que había habido padres que habían sido colgados de ese árbol. Por ahí hay una leyenda interesante de un fraile en particular que estaba oficiando la misa, lo colgaron y dicen que ahí donde el cuerpo cayó, cuando lo bajaron yo creo, o cuando no se cayó del árbol, y hay una piedra que se llama Friar's Stone y que ahí marca el lugar donde el cuerpo de ese fraile cayó. Esa piedra tiene la fecha de 485 a.C., por lo que no están seguros si es original o si es de esa fecha o qué pasó ahí. Los historiadores locales dudan de su autenticidad, ¿no? Por obvias razones. También algo de lo más choqueante es que también se dice que fue un cementerio clandestino. Las muchachitas que tenían bebés y no los querían, los aventaban de un lado a otro de la muralla para los que hacían las tumbas y trabajaban ahí en el panteón, los enterraran. Y pues son bebés anónimos. También es otra de las razones por las que ellos no han querido meter mano en el cementerio. También hay otra historia ya más contemporánea, pero igual de horrible, que bueno, que dice que en Escocia, en Edimburgo, había una escuela muy importante de anatomía. Entonces ellos en esa época necesitaban obviamente practicar con cuerpos, pero como ya en la época moderna empezaron a disminuir las ejecuciones como pena, la pena capital, pues ya les era muy difícil encontrar como que donativos de cuerpos. Entonces lo que hicieron
era que se venían aquí a Irlanda e iban a ese lugar, al Friars Bush. Dicen que fue uno de los cementerios que ellos tenían, que regularmente iban, y de ahí ellos se sacaban los cuerpos, porque obviamente pues ya esos cuerpos había muchos que eran desconocidos, así que nadie iba a decir nada, así que también ahí había saqueo de restos humanos. En 1869 se dieron cuenta que ya ese cementerio, ya el perímetro del cementerio ya no daba para más, ya no podían poner un cuerpo más ahí. O sea, imagínense la cantidad de cuerpos que hay ahí y para la cantidad de criptas y de tumbas que hay, que se ven de las piedras, la verdad es que es impresionante. Como ven, esa es la historia de este lugar, que la verdad es que pasa desapercibido para muchas personas que vienen, que son turistas. Nunca se dan cuenta de que eso está ahí. Si ustedes vienen a Belfast y lo quieren ver, suban al piso número 3, creo que es del museo, el Ulster Museum. Ahí en ese museo, súbanse al tercer piso. Hay un área para los niños para jugar que se llama como Adventure Zone, o zona de aventura. Entonces se meten ahí y ahí hay varias actividades para los niños. Es como de interactivo, así que pueden tocar, pueden abrir cajones. Y bueno, hay pues especímenes de animales y hay como que el bosque y toca este conejo disecado. O sea, hay cosas así, cajones, diferentes cosas interesantes. Y ahí en la ventana que vean, así al fondo de esa sala, asómense y ahí van a ver todo ese cementerio desde el nivel, pues el primer nivel, tercer nivel del museo. Así que van a tener una muy buena panorámica. Y amigos, los invito a que se vayan a ver esos links que les dejé. Se los dejo también en la cajita de descripción, todos los videos misteriosos que quieran ver por estos días, de los que he hecho. Para los que no los han visto, los invito a que los vean. Los invito a los que son nuevos en este canal, pues a que se suscriban si les gustó este chisme del día de hoy. Y también a todos los demás los invito a que me visiten en mis redes sociales. Ya saben que tengo Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, y me encuentran como Gaby Vlog, sobre todo en Instagram. Ahí pongo Insta Stories de lo que estoy haciendo en ese momento, así que los que me siguen por allá pues sí se enteraron dónde andaba ayer. Y también publiqué fotos del lugar que tomé ahí. Entonces bueno, pues si quieren ver mis fotos y demás, los invito a que me visiten por allá y pues por allá los veo. Bye.